Entonces, vamos a presentar a Luis. Pues Luis es un psicoanalista porteño, ¿no? Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, ¿no? Con función didáctica en la asociación y también full member de la International Psychoanalytic Association. Profesor del Instituto de Psicoanálisis de Deva y Ushuaia, y miembro pleno de la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia en asociación con la Universidad de Matanza. Es profesor también en ambas instituciones, ¿no? Es miembro de honor de la Sociedad Psicoanalítica de Panamá, y autor del libro Introducción a las ideas de Melanie Klein, en colaboración nada menos que con Horacio Echegoyen. Siempre Luis con Horacio, toda la vida, ¿no? Siempre cercanos con Horacio, a quien tanto añoramos, ¿no? Exactamente. Autor del libro Consideraciones clínicas y teóricas en psicoanálisis y de diálogos íntimos entre arte y psicoanálisis. Ahora, esta última cosa no sé si será buena o sea mala, pero es hincha de Boca Juniors, imagínense, pues. No sabemos cuán bueno o malo puede ser eso, ¿no? Eh, ok, Luis, tienes la palabra. Bueno, mucho gusto, Guillermo. Gracias a todos, gracias a ustedes, al grupo por haberme invitado y poder participar y estar con ustedes. Bueno, trataré de transmitirles algunas ideas que en realidad no solo son de lectura, sino que justamente las fui tomando también de maestro, ¿no? Por eso digo, está Tutti Kaplan acá presente en la reunión, con Burjo que nos acompañe, recuerdos de Horacio Echegoyen, de Benito López, que fue mi analista, de Polito, es decir, de David Lieberman, muchos de los que han sido fundadores de la Asociación Psicoanalítica acá en Argentina y maestros nuestros y, bueno, impulsores del psicoanálisis en Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, trataré de transmitirle algunas de las ideas. No sé si estarán a la altura de las expectativas de ustedes, pero ya es un gusto solamente el poder participar y estar con ustedes. El tema de todas estas jornadas que están haciendo y desarrollando es la interpretación. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer y que yo mismo me hago es, ¿qué es interpretar en psicoanálisis? Entiendo que es formular algo que no es consciente para un paciente. Entonces, a partir de esto, deberíamos resaltar a qué nos referimos con los conceptos de inconsciente, según qué teoría tenemos del aparato psíquico, qué teoría tenemos de los instintos y de la noción de conflicto, porque seguramente en variados autores y en estas ampliaciones que va teniendo nuestra disciplina, no todos podemos contar con la misma base de concepción conceptual. Entonces yo tomaría que desde Freud, y en acorde con la reunión anterior del martes pasado, en la que dio Fernando Gómez sobre Freud, él mencionó que fue interpretando a sus pacientes situaciones de las que no tenían conciencia, pero que le traían sufrimiento o síntomas variados a ellos mismos y era lo que motivo de las consultas. Dicha breve comprensión inicial acerca de interpretar fue ampliada por Melanie Klein. Fue ampliada por la comprensión que ella hizo, comprensión teórica de los sueños, también de los símbolos que después voy a mencionar, como así también de su concepción y su idea acerca de la noción sobre el juego. Entonces, podríamos decir que Melanie Klein inició sus escritos clínicos con su caso Rita, todos conocidos por ustedes, tal como Freud lo comenzó
podríamos decir, con la descripción con Ana O. Pero, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Qué es lo que aportó Melanie Klein en su descubrimiento? Bueno, variadas cosas. Existe un psiquismo, tal cual como decía Freud, pero que este es temprano. Es decir, a diferencia de Freud, este psiquismo se instala alrededor del segundo año de vida, dice inicialmente, y luego lo amplió al primer año de vida. Esto entonces ya le permitía poder interpretar más tempranamente a sus pacientes, al avanzar tal vez con la noción que ella fue desarrollando de transferencia temprana. O sea, antedataba las ideas de Freud a descubrimientos y concepciones que ella iba encontrando más temprano en el desarrollo mental. Entonces, avanzaba con la noción de transferencia temprana y esto venía de la idea de relación de objeto temprana, como así también la noción de complejo de Edipo temprano. Esto quiere decir que el psiquismo se va constituyendo tempranamente, anterior a las ideas que Freud había planteado, ideas que ampliaron, y ustedes verán seguramente en todo este ciclo de charlas, con Meltzer y con Bion, fueron tomando estas ideas de Melanie Klein y las fueron desarrollando y ampliándola aún más. Entonces podemos decir que si tenemos dichos esquemas y a esto le incorpora la noción de fantasía inconsciente, podríamos decir tomado de Susan Isaacs, esto le permite a los analistas de dichas teorías poder interpretar una fantasía, es decir, ¿qué es esto? Es una representación que es inconsciente, pero que se expresa generalmente en la conducta cotidiana y especialmente también en los sueños o también en los síntomas. Y también esto se va a expresar asimismo en la relación transferencial. Entonces, es decir, partiendo de la idea de Freud y la noción de conflicto y represión, se buscará llegar con una interpretación ¿a dónde? A ese conflicto inconsciente que se expresa sintomáticamente o se puede expresar también en la conducta y se puede expresar en variadas formas, y yo diría que ustedes verán que hacia el final de la obra de Melanie Klein, en sus artículos de envidia y gratitud, ella dice que se pueden expresar en lo que ella llama, en un punto aparte, memories and feeling, es decir, memorias en emociones, en sentimientos. Ella dice que pueden ser expresiones sensoriales tempranas, muy, muy primitivas, que no tienen representación de palabras, o sea, emociones y sensoriales registradas básicamente corporalmente, muy, muy tempranas, aún antes de la emergencia de la palabra, tales como, ahí lo menciona, vemos en nuestros pacientes, sonrojarse, transpirar, o en expresiones somáticas, que todavía no están al alcance de las palabras, y que esto van a estar dentro del campo de las afecciones psicosomáticas, podríamos decir actualmente. Aunque ella no lo desarrolló, ese aspecto clínico, psicopatológico, pero esos memories in feeling son emociones y sensaciones muy, muy primitivas, muy corporales, que casi no tienen otro tipo de registro que no sea los sensorial, lo físico. Entonces, yo resalto todo esto porque Freud, con sus teorías valiosas, por supuesto, le permitieron y se ocupó del campo de las neurosis. Y con Klein y sus seguidores se amplió entonces dicho campo de intervención al ampliar la conceptualización metapsicológica y estructuración del psiquismo. Por ejemplo, también para ello debemos considerar uno de los desarrollos a partir de Freud que fueron ampliados por Melanie Klein, la noción de simbolismo. Para Freud,
la idea de simbolización estaba acotado de representación, eran muy escasas las representaciones simbólicas que se podían expresar. Posteriormente, Ferenczi las amplió. Y quiero contar, porque Ferenczi, por ejemplo, sostenía que la identificación, que era precursora del simbolismo, brotaba del empeño del bebé por redescubrir en todo objeto sus propios órganos y el funcionamiento de los mismos. O sea, era su propio cuerpo, su sensorialidad y el funcionamiento de los mismos, pero reflejado en objetos externos. Y Melanie Klein llevará esta ampliación de Freud-Ferenczi dentro de su concepción de la formación de símbolos a una noción más amplia, que va a llegar finalmente, es decir, que múltiples emociones, sensaciones y racionalizaciones pueden ser simbolizadas, y va a llegar en una extensión de este concepto a la idea de ecuación simbólica, que todos ustedes conocerán, que va a ser representativo de la psicosis, ¿no? Ya no es un símbolo que puede ser interpretado directamente con significado reprimido, sino que va a ser, ella lo llama ecuación simbólica, que es un tema de la psicosis, pero que es un tema que no tomaré porque sería muy amplio y complejo. Entonces, retomo que Melanie Klein desarrolló sus ideas en relación a la lucha del yo para dominar la angustia derivadas de las cargas pulsionales del ínfans. Entonces, según su concepción de la transferencia, la lleva a pensar y verla como una resignificación del pasado que permitiría una reconstrucción psicoanalítica de los traumas y o experiencias de la niñez. Entonces, algo de la niñez que quedó registrado se resignifica, se representan simbólicamente, sobre todo en especial, aquellas cosas traumáticas que se podían transformar en síntomas. Las que no han sido traumáticas seguramente irán estructurando el carácter por proceso de identificación. Y estas traumas que debían ser reconstruidos de la niñez en el consultorio podían ser escenificadas en el consultorio, y ella ahí lo descubre y lo crea a través de los juegos o de los dibujos, es decir, los niños, entonces ya planteado que tiene una estructura psíquica, una estructura mental, un funcionamiento psíquico, podían expresar, y al no estar todavía inscritos dentro del lenguaje de las palabras de los adultos, lo podían representar a través de juegos o a través de dibujos. Y exteriorizando en esos juegos, dibujos, una fantasía inconsciente, que es lo que ella plantea, expresa algo que ella va a llamar fantasía inconsciente, derivado de esa carga pulsional, traumática, experiencial, a través de eso que ella va a llamar la fantasía inconsciente, y que se va a expresar esto transferencialmente. De esta forma, permitiendo así ser interpretado. De esta forma podía ser interpretado. Esta es la ampliación grande que podríamos decir nos dio Melanie Klein. Pero también quería tomar algunas ideas de algunos que fueron maestros nuestros en APA cuando empezamos formándonos, como Susana Ferrer, Néstor Goldstein, Jorge Robati, Yamila Bujain, que estaban cuando éramos jóvenes, estaban allí, y ellos dijeron lo siguiente: los aportes de Melanie Klein significaron un progreso fundamental en la comprensión del psiquismo. Sus teorías y postulaciones relacionados con la técnica no se oponen, sino que complementan con lo que Freud escribe, por ejemplo, en El delirio y los sueños de Gradiva, cuando define el tratamiento psicoanalítico diciendo: todas aquellas perturbaciones análogas al delirio de Hanold, a las cuales damos el nombre de psiconeurosis, que es lo que decía Freud,
tiene como antecedente la regresión de un fragmento de la vida instintiva y, para decirlo ya, del instinto sexual. Y toda tentativa de hacer llegar a la conciencia la causa inconsciente y reprimida de la enfermedad provoca necesariamente la renovación de la lucha entre dicho componente instintivo y los poderes que tienden a mantenerlo reprimido. Bien, esencialmente freudiano. El proceso de curación se completa con un resurgimiento del amor, si es que podemos dar ese nombre a la reunión de todos los heterógenos componentes del instinto sexual. Y esa recaída amorosa es indispensable, pues los síntomas a causa de los cuales se sometió el enfermo al tratamiento no son sino residuos de anteriores luchas de regresión o de retornos a la conciencia, y solo por una nueva crecida de las mismas pasiones que han provocado el combate, pueden tales restos ser ahogados y removidos. Esta es la cita textual de Susana Lustig de Ferrer y demás. Y agrega, en esta terapia analítica, la pasión nuevamente despertada, sea amor u odio, elige siempre como objeto a la figura del médico, al analista. Quiere decir, esto va a estar representado y expresado en la transferencia, que esa es la función que tenemos nosotros de, a través de ese vínculo que vamos a llamar transferencia, que se pueda repetir y expresar eso en ese vínculo que llamamos transferencia y lo que nos va a permitir el interpretar. Por ello, los puntos que resaltaré y desarrolló Melanie Klein, tanto teóricos como técnicos, los resumiré para desarrollarlos más adelante, serían la interpretación sistemática de la transferencia negativa para favorecer que aflore la transferencia positiva. O sea, ambos aspectos Melanie Klein va a tomar, tanto la transferencia positiva como la negativa, el análisis de las ansiedades básicas, o sea, la esquizoparanoide y la depresiva, como así también las fantasías inconscientes a ellas enlazadas, como así también la interpretación de las emociones básicas del sujeto. Las emociones básicas como la envidia, la avidez, la voracidad, la culpa y la reparación, diré, entre todas estas emociones que están en juego. Bueno, no sé si podré desarrollar todo esto, pero bueno, lo voy a intentar con la ayuda de todos ustedes. Entonces, quiero tomar esto de todas estas ampliaciones, de todas estas ideas, como Klein, al ampliar este cuadro, esta idea, por las modificaciones metapsicológicas y las ideas de la repetición y de la transferencia, le dio mayor expresión al señalar que los síntomas, las expresiones del sujeto, pero sobre todo la creación simbólica, va a ser una creación individual de cada sujeto. O sea, cada sujeto va a crear sus propios símbolos, según sus experiencias, y eso condicionará su funcionamiento mental. Le quiero dar un ejemplo de esta ampliación de la idea de simbolización que toma Melanie Klein. Porque ella en especial lo que dice es que el símbolo no es una cuestión universal, sino que el símbolo en psicoanálisis es una creación individual, particular y peculiar de cada sujeto. En este sentido, yo quiero darles un ejemplo que lo tomaba siempre, creo que está en el libro con Horacio, que ahí lo mencionábamos siempre. Por ejemplo, creo que también pasará en Colombia, en otros países, pasa en la Argentina. Si uno ve una bandera del país que está a media asta, la bandera, uno ve eso y para nosotros eso simboliza una situación de duelo, ¿no? Es decir, se supone que alguien, un patriota, un representante del gobierno, del Estado, del país, o un personaje ha fallecido y la bandera no puede estar en el culmen del mástil, sino que está a medio asta, en señal de duelo. Pero eso, como símbolo de duelo, es un símbolo universal. O sea,
para todos los sujetos de ese país, de ese lugar, entienden al ver esa representación, bandera media asta, que eso es un símbolo de un duelo. Pero eso no es un símbolo en el sentido psicoanalítico. Melanie Klein lo que resalta y amplía es que el símbolo es una creación individual. Cada sujeto a eso que expresa le da un significado que es particular para cada individuo y que nosotros en el tratamiento debemos resolverlo, encontrarlo el significado. Tomando este ejemplo, si un paciente viene y cuenta que soñó con el mástil, la bandera media asta, uno puede pensar que está hablando de una situación de impotencia, que no ha tenido una erección completa y quedó a medio asta de levantar su potencia, esa bandera de la potencia. Pero que eso es un significado individual que le va a corresponder a ese sujeto que va a poder ser interpretado en ese momento en la situación transferencial analítica. Pero que es especial de la situación analítica, porque si le cuenta eso a los amigos, le van a decir, bueno, tenés que subir más la bandera, o qué sé yo, o le voy a interpretar acá a los colegas de Colombia, están tristes porque no salieron campeones, qué sé yo, una cuestión de ese tipo, ¿no? Pero en el consultorio sí le podemos interpretar que probablemente ha tenido angustia o ha tenido algún episodio de impotencia, de esa dificultad como síntoma. Entonces, podríamos decir que la interpretación será el poder comprender una fantasía inconsciente, que es esto que como fantasía inconsciente lo desarrolló Melanie Klein, una fantasía inconsciente del paciente que se va a poder expresar. La fantasía inconsciente es como la forma como el impulso, el instinto se va a poder expresar, y este se va a poder expresar tanto en forma de comunicación, asociativamente, contar algo, relatar algo, se podrá expresar como síntoma, se podrá expresar como sufrimiento, sufrimiento emocional, y el analista, al interpretarla, se trataría de darle un significado consciente para el paciente. Y logrado ello, se liberaría o resolvería ese síntoma en el trabajo analítico. Ojo, quiero decirlo que contándolo así es una descripción muy sencilla. Todos sabemos que no es que el paciente nos trae un símbolo, se lo decimos y se resolvió el problema. Si no, seríamos magos transcriptores de símbolos, curaríamos a nuestros pacientes en un mes, ¿no? Sino que es un duro trabajo de significación, de reelaboración en el paciente y en la situación transferencial. O sea que es trabajo terapéutico. Entonces, las variaciones serían las variaciones que planteó Melanie Klein, ¿no? En relación a la teoría, a la charla anterior y a los postulados freudianos, serían la idea de la descripción de un aparato psíquico más complejo y más complejo en su creación temporal. Es decir, más temprano también en su emergencia y desarrollo, como así también que esto implica la noción de relación de objeto y sus formas de relación y tiempo de expresión, que estos tiempos y formas de expresión ya pueden ser tanto en la formación de síntomas como en el proceso de la transferencia. O sea, en la transferencia también se van traspasando, transmitiendo emociones, significados, conflictos al analista, que no siempre son síntomas, pueden ser sintomáticos o no. Es una forma de comunicación. Esto le permitió a Melanie Klein desarrollar justamente el análisis de niños, ya que estas características él las veía en los niños y al adoptar su técnica a la comprensión de los niños, es decir, al dibujo también y al juego, señalando que en dichos dibujos o en el juego de los niños también podían expresarse emociones
podían expresarse, tal como el adulto lo podía expresar a través de las palabras, variadas fantasías, ansiedades, conflictos y o situaciones vitales. O sea, una cantidad de, eh, podemos decir, no sé, sí, de emociones, ansiedades, fantasías o experiencias vitales, que de alguna forma tienden o tendrían que ser expresadas en la situación analítica, que también se podían expresar síntomas en esa situación. Entonces, no solamente con el juego, sino también el momento de expresión, decía Melanie Klein, ya que planteaba que la transferencia era una situación que se daba, a diferencia de Freud, casi de entrada del análisis. Entonces, al tener una constitución psíquica y una experiencia emocional más temprana, ella equiparaba esa a la situación terapéutica y que la transferencia podía darse también más tempranamente. Podemos ir casi de entrada. Y si esto existía casi de entrada, desde ese momento se podía interpretar. Temas como antes señalé ampliaron sus continuadores. Y esto es un avance significativo importante porque para Freud, veíamos la vez pasada, tenía que establecerse el proceso, tenía que establecerse la situación transferencial y recién en un momento determinado podía interpretarse. En esto, Melanie Klein plantea que esto puede ser, yo diría, cuasi de entrada, si uno puede captar algo de esas ansiedades o de esas fantasías de sus pacientes. Entonces, todas estas ideas, todas estas ampliaciones conceptuales de Melanie Klein, nos permite el abordaje ya no de las neurosis, sino de casos psicóticos, o sea, de situaciones primitivas, tempranas o conflictivas donde no han podido ser expresadas a través de símbolos, y también esto a través de afecciones psicosomáticas, o sea, algo que el cuerpo expresa, lo que con palabras el sujeto no podía expresar. Esto va a venir por lo que les decía antes de la idea de memories and feeling, o sea que hay registros corporales, físicos, que no habían podido ser significados a través de la palabra y se expresan con emociones, con sensaciones. Yo siempre relato un caso que tengo de un paciente que es un alto ejecutivo, financista, que muy excitado, muy eficiente en su actividad, pero que se pasa horas y horas trabajando, pero que no tiene límites. Él hace deporte, juega al fútbol, y juega un partido de fútbol, y después como está en el club juega otro partido de fútbol, y después como a los que juegan el tercer partido de fútbol le falta un jugador, él siempre está dispuesto y juega el tercer partido de fútbol, y corre el riesgo, como no tiene el freno de la represión simbólica de cuidarse, el que le da los alertas es el cuerpo. Entonces, permanentemente cuando se excita y se embala en todas estas actividades, ya sea en su actividad profesional, en su actividad deportiva, el cuerpo lo frena. Entonces le aparece acidez, aparece taquicardia, le aparecen síntomas musculares, que por supuesto el frena ahí tiene que frenar la actividad que tiene, va a consultar y el médico nunca le encuentra nada. Lo único que le dicen que bueno, jugó mucho al fútbol, no descansó. Yo le encuentro significado cuando le digo que él no tiene un freno de represión de sus impulsos, sino que él es un omnipotente sujeto que en función de su narcisismo necesita ser valorado y cualificado, ¿no? Porque los amigos, si juega el tercer partido, están todos agradecidos porque se perdían ese partido. Entonces, vuelvo a repetirles que con todas estas ideas, estas ampliaciones del psiquismo temprano, primitivo, como lo queramos ya llamar en Melanie Klein, permite el abordaje, como les decía, de las neurosis, de estos cuadros cuasi psicóticos, pero sobre todo de las afecciones psicosomáticas, y yo diría hasta en fallas de la estructuración del psiquismo. Pensándolo esto, de aquel artículo que les dije de Melanie Klein, Envidia y Gratitud, actualmente como las
memories and feelings, o sea, aquellas cuestiones de fallas que no han sido podido estructurar o registrar en ese psiquismo, ¿no? Es decir, es la ayuda de poder instalar una serie de representaciones que no han podido ser inscritas y registradas. Esto nos lleva al abordaje de pacientes, se da cuenta, primitivos, psicosomáticas y patologías que estaban lejos de las descripciones excelentes, por supuesto que hizo Freud, pero que también nos permite pensar, no sé si los ven ustedes, son muchos de los pacientes que vemos actualmente, ¿no? Yo creo que neuróticos a la manera de Freud ya casi no vemos, y sí vimos mucho más de estos pacientes que tienen fallas en la inscripción, fallas en el registro, que no se han podido instalar esa estructuración psíquica total. Entonces, Melanie Klein dirá que como los medios de expresión de los niños, ella lo planteó, difieren de los adultos, pero que la esencia es la misma, interpretar implica la gradual resolución de las resistencias y el persistente descubrimiento por la transferencia de situaciones anteriores. O, como dije antes, o la inscripción de situaciones que no han podido ser inscritas o registradas. Esto es una ampliación ya más actual, digamos, no planteada como tal por Melanie Klein. Entonces, por todo ello, yo le diría que incluso como para terminar, no sé, para dar la palabra a ustedes, deberíamos incluir también, tomado de Melanie Klein, la noción de fantasía inconsciente, la idea como que es la base de todo funcionamiento mental. Y tomando las ideas, bueno, de mi maestro, de Horacio Echegoyen, yo diría que la interpretación que él llama completa, él la define de interpretación completa, debería integrar todos los niveles que ofrece o puede ofrecer un material. Es decir, el conflicto infantil, el conflicto actual y el conflicto transferencial. Nada más que les diría que todos estos tres aspectos que describe Echegoyen es teoría y no debe ser tomado por nosotros como superyoicamente que tenemos que interpretar así porque no podíamos interpretar a nuestros pacientes y nosotros tendríamos en ese caso una contraneurosis transferencial neurótica, yo diría, porque nunca nos sentiríamos satisfechos y tranquilos con una interpretación. Bueno, no sé si esto más o menos les aclara, les es de interés. Lo que sí quería escribir era esta ampliación de lo que habíamos visto en la reunión anterior, de que Freud podía plantear y cómo estas ideas o esta conceptualización del desarrollo del aparato psíquico nos da una conceptualización ampliada de la idea de transferencia y la posibilidad de interpretar. Interpretar eso, construir aquellas falencias que no se fueron registradas y construidas en un sujeto, en un individuo. Bueno, estas serían un poco las ampliaciones que desde Klein podíamos decir a la reunión anterior de Fernando Gómez de Freud, y que seguramente esto va a seguir, porque si siguen con autores ingleses, Meltzer y Bion lo van a hablar, bueno, tomando Bion de preconcepciones y demás, ampliar y desarrollar todos estos conceptos. Bueno, no sé si esto más o menos les resulta claro, de utilidad. No sé, tú me dices, Guillermo. Sí, sí, muy interesante. Yo pienso que has puesto los puntos centrales del pensamiento kleiniano en cuanto se refiere a los elementos básicos para poder interpretar. El llevar el conflicto, el descubrir la psiquis temprana, eso que es lo central, y la creación eso como un sistema operativo, que es la fantasía inconsciente, ¿no? Sistema operativo en la mente, ¿no? Y muy interesante también tu aclaración sobre cómo el conflicto lleva al síntoma, mientras que la identificación con las experiencias vividas no conflictivas llevan a la estructuración del carácter. Muy interesante.
Ahí me gustaría mucho que Fernando Gómez arrancara con sus conceptos de Freud y pudieran tener aquí un tete a tete con Luis. Fernando, ¿dónde andas? Aquí estoy. Ah, bueno. Gracias, Guillermo. Y gracias, Luis. Muy valioso la articulación y gracias por tomar en cuenta aspectos de lo que yo arranqué. Hay un primer punto y es el concepto de simbolismo. Indudablemente Freud, al principio, sobre todo cuando empieza con los sueños, se habla de unos símbolos universales, pero es tímido. En cambio, en las conferencias de introducción al psicoanálisis, saca un capítulo entero sobre simbolización y saca un listado. Y dentro de eso, pues te quería hacerte de pronto una pregunta que se me ocurrió, porque Garma es bastante kleiniano y es bastante freudiano y plantea otra problemática, pero en Garma el simbolismo también entra también a tener también un carácter, hay un simbolismo universal que lo usan psicoanalíticamente. Yo sí siento y comparto el punto que expresaste de que Klein, el limitar al simbolismo individual y el dejar el simbolismo, digámoslo, transpersonal o cultural o sociocultural un poco a un lado, eventualmente yo creo que hasta lo usa, pero no le da la trascendencia que en un momento dado Freud sí le daba de que el padre o el objeto alargado era pene, o el tabaco, pero a veces el tabaco es un tabaco, como mismo lo dijo Freud. Y yo sí creo que esa restricción a el paciente individual y no a una regla general, yo creo que sí es un rasgo bien importante que interpreta mejor el pensamiento freudiano en Klein. Mejor dicho, ahí Klein está más auténticamente freudiana, por decirlo así, o psicoanalítica, que el mismo Freud. No sé si qué piensas de ese primer punto. ¿Respondo o hay otras preguntas? No, dime tú, Guillermo, que es el jefe acá. Arranca a contestar y si hay preguntas, aquí Bueno, estamos, bueno, listos a... que pueda responder. No, lo que pasa es que para Freud, que yo entiendo, eran acotados los símbolos. La familia, lo cercano, lo individual. Por eso Ferenczi lo amplía, saca de lo cosanguíneo y lo lleva a algo de lo social. Cuando Ferenczi habla sobre la formación de símbolos, amplía el concepto de Freud. Melanie Klein le da vuelo total, ¿no? Yo diría, en el sentido de que todo puede ser simbolizado. Es decir, cada sujeto le da su significado propio a cada experiencia, acorde a sus emociones, a sus ansiedades básicas y a sus experiencias tempranas. Y fíjense, yo a veces lo podemos ver con nuestros pacientes. Ven acá, bueno, en Buenos Aires, que hemos tenido esta semana pasada 0 grados, un frío terrible. ¿No? Un paciente puede venir y decir, hace un frío helado, hace un frío, esto me hace acordar al polo. Otro paciente dice, este frío es un clima hermoso porque es el donde yo me puedo deslizar por la nieve con total placer. Digamos, lo digo, tomo como ejemplo de lo extremo. Yo podría pensar que este último paciente me está hablando de la sensación que él tenía cuando le sacaban los pañales y podía tomar el pecho de la madre, que era donde él se deslizaba plenamente, ¿eh? Y no sufría de esa situación del hambre. El otro podía decir, el del frío inmenso, podríamos decirlo de que, y cuando él tenía hambre, la madre se iba al baño, estaba haciendo sus necesidades y él sentía un frío terrible. Donde cada uno le daba el significado emocional correspondiente a sus experiencias tempranas y primitivas, simbólicamente, y esa creo que es la riqueza que le fue dando a Melanie Klein, y eso es el problema para nosotros porque no tenemos símbolos fijos. Por eso le digo, tenemos que descifrar, arduo trabajo, qué nos está diciendo nuestros pacientes
en cada palabra que nos dicen, porque el paciente siguiente que nos cuenta lo mismo, que tuvo frío y el otro que tuvo frío, por ahí los significados son exactamente, totalmente diferentes en cada uno. Así, a ver, uno diría, no hay un manual del símbolo. ¿Saben por qué? Pues yo creo que, miren, ahora me acuerdo, yo creo que el manual de los símbolos, no sé si se hace en Colombia, si era acá también, es la quiniela, ¿no? La quiniela son símbolos fijos. Vieron que la quiniela, si alguien sueña, el 15 es la niña bonita, ¿no? Si alguien dice, soñó el 15 y bueno, va a la quiniela y juega a la niña bonita. Y soñó con el 22, creo que son los patitos. Si soñó con el 69, bueno, acá hay damas, sabrán que es el 69, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir que los símbolos fijos, universales, son los de la quiniela. No hace falta ir a la lista. El que soñó con tal cosa va a la sala de quiniela y se fija cuál es el número que corresponde al sueño y lo juega. En cambio, en el análisis tiene un significado específico y especial para cada uno, ¿no? Por ahí los patitos, el 22, más que los patitos, pueden ser los papás en COVID, los papás juntos, vaya a saber qué es eso, ¿no? O sea, y ese es el trabajo nuestro, de decodificar cuáles son los significados simbólicos de eso que nos transmiten, no como forma de comunicación, sino cuando esos símbolos o esa expresión son motivo de sufrimiento o motivo sintomático del paciente o motivo de, sí, sufrimiento, vamos a decir, sea símbolos, sí, sufrimiento, sea el símbolo que fuese, ¿no? No sé si esto responde, pero creo que esta es la idea. Si Garma lo decía que era universal, bueno, le tengo respeto, lo aprecio a Garma. Podría decir que no lo he leído tanto, no lo conozco más, no tomo la idea tanto de Garma, sino que tomo más las de Melanie Klein y sus seguidores, ¿no? O me resultan más útiles a mí en la práctica, no sé, en ustedes, ¿no? Cada uno tiene su propia práctica y su propia experiencia. Pero sí, Preguntas, quiero decir una vamos sola, el una sola cosita. público, comentarios. Quiero decir una sola cosita. La otra cuestión también que también tomé y desarrollé es la idea de la ayuda a crear símbolos a aquel que está carente de símbolos. ¿No? Por eso yo decía en las afecciones psicosomáticas, ¿no? Alguien que pueda decir, me angustia y se me cierra el pecho y no tener un ataque de asma. Porque en el ataque de asma también probablemente el sujeto está expresando algo que no termina de oxigenarse, de ventilarse, podríamos decir, algo que angustia puesto en el bronquio que se le cierra, pero lo expresa como asma. Si uno puede tener esa cualidad simbólica que no es fija, ¿no? Es decir, no es que si tiene asma, sí, es encierro de algo que no puede, sino que es algo que tendríamos que decodificar que el sujeto nos está diciendo. Y fíjense que un ejemplo esto muy común, muy simple, es un examinado que y tuvo una diarrea bárbara anoche. Tenía que dar examen y tuvo una diarrea bárbara. Entonces, bueno, eso ya es más popular, ¿no? Uno ya sabe, ya mismo la gente se da cuenta que estaba cagado de miedo por el examen, ¿no? Perdonando la expresión, digamos. Sí, perdón. Insististe en la transferencia, la importancia de interpretar la transferencia negativa. Y todo lo relacionado pues con el sufrimiento, el dolor, lo destructivo, etcétera. La liazón de esto con el instinto de muerte de Klein, y pues me meto un poquito en lo teórico, ¿no? La importancia de Klein de ir más allá en lo interpretativo que Freud al plantear, al tomar el instinto de muerte. Yo quisiera que trabajáramos un poquito esto. Hay una pregunta también de Noema Hernández, dice, ¿hay procesos de simbolización en el autismo? Si los hay, ¿cómo se expresan? Muy interesante porque ahí nos saca a otro campo, ¿no? Lo que es la estructuración del self y si se puede interpretar
con personas que tienen su ser no estructurado, ¿no? Como pasa con el autismo. En fin, bueno, pues eso es otro cuento. Pero quisiera primero lo del instinto de muerte. Bueno, sobre el autismo, yo sí quería recordar a otro paisano muy especial de Luis, que es a Rodríguez, que también es gran psicoanalista kleiniano. Y en lo del autismo, pues precisamente el autismo está la potencialidad de simbolizar, y la potencialidad de simbolizar si terapéuticamente, gracias a lo que nos regala Klein, a lo que nos otorga Klein, es lo que le permite a Rodríguez, por ejemplo, mostrar en el contexto del proceso psicoanalítico ese caso tan hermoso cuando expresa todo lo que tiene que ver con el contexto del descubrimiento. Pero no quiero meterme en la conferencia de Luis, sino simplemente hacerle homenaje también a ese gran psicoanalista argentino y con el tema del autismo. No te metes, colaboras y participas, porque creo que yo hice una pequeña introducción para que entre todos discutamos y tratemos de comprender, enriquecernos un poco más con lo complejo de nuestras teorías, con lo complejo de la mente humana. Las teorías solo tratan de explicar qué pasa en la cabeza de los individuos. Y fíjense, también diría que transferencia negativa también, que traía Guillermo, también no todo es transferencia positiva. No te olvides que tenemos instinto de vida e instinto de muerte, o eros y tánatos. Y hay aspectos de la transferencia negativa expresados como resistencias, como rasgos narcisistas, como cosas de que rivalidad y competencia. Es decir, los pacientes vienen a ser ayudados y a querer curarse, pero también vienen a competir, digamos, o rivalizar, ¿no? Con nosotros, ¿no? Es decir, y eso lo podríamos pensar como una situación derivada, evolucionada de una situación conflictiva edípica, ¿no? Sería cuando los pacientes vienen a competir con nosotros, como cuando nuestros hijos luchan para mostrar que son más potentes o más fuertes que los padres. Fíjense que clara situación del desarrollo adolescente, ¿no? Cuando hacen el duelo de la figura de los padres, después se establece también la competencia con la figura paterna, de rivalidad. Después se da la solidaridad y el acompañamiento, que es comprender lo que es el desarrollo vital. No sé si han tenido hijos los hombres adultos, varones o mujeres, pero esa cuestión de la rivalidad se da, porque y neuróticamente deriva de la situación edípica, porque el adolescente, la mujer que no puede, el varón, digamos, la mujer que no puede tener es esa que tiene papá. Entonces, va a depender siempre, y es un pasaje a elaborar de todo esto, la construcción de símbolos. Por desplazamiento, construir y encontrar otra mujer que inconscientemente va a representar a la mamá. Pero fíjese que es interesante también esta construcción de símbolos. La representa, pero no es. Esa mujer es como mamá, pero no es mamá. O sea, tiene que tener diferencias para poder reconocer, acercarse al objeto. Si es como mamá, no se va a poder acercar, o podemos ver en consulta a nuestros pacientes adultos episodios de impotencia. Pero no porque no tenga potencia, porque esa figura, objeto con la cual se va acercando, si en el inconsciente representa la figura materna, por la angustia de castración, vamos más familiar, va a ser un episodio de impotencia. Esta es la idea. Y el autismo me parece que estaría entonces, o sea, transferencia negativa es eso, no van a traer, los pacientes no van a traer todo positivo con nosotros, porque también tienen rivalidad, competencia, envidia, celos, que son emociones primitivas, constitutivas, que van a aparecer reproducidas en el analista. Les habrá pasado a ustedes, ¿no? Con algunos pacientes, un día de tormenta, lluvia, que viene el paciente y el paciente dice, usted sí que está cómodo, doctor, está en el consultorio calentito, y yo tengo que venir con paraguas, llueve, hace un frío bárbaro, estoy todo empapado y mojado. Usted sí que está cómodo acá, qué suerte que tiene, ¿no? Les habrá pasado porque esa situación donde hay un ambiente
que es el ambiente mental idealizado, que supone que el paciente, el analista está cómodo y confortable y calentito, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que apagar la estufa, nos están llamando de otro lado y demás, o sea que ese ambiente ideal no existe. Todo tiene el equilibrio posible de poder desarrollar. Y en el autismo entiendo que debe ser, yo conozco menos, no he trabajado, no trabajo con pacientes autistas, pero fallas en todo ese desarrollo, en esa estructuración, ¿no? Sería como quedó todo congelado, se imagino yo, no sé. A ver, si sacamos un paquete de comida rica, preparada, pero que está en el freezer, está autista esa comida, no la podemos comer, ¿no? La tenemos que desfrizar, calentar, preparar para que pueda ser digerible, ¿no? Supongo que sería equiparable a una cuestión así de algo que está, pero que quedó congelado, que no se puede, llame, comer, desarrollar, vivir, ¿no? Una cosa así. Sí, no sé si responde esto, pero me parece que son algunas de estas ideas que están planteando, ¿no? Claro, que podemos pensar, ¿no? Ah, y acá hay una pregunta que estoy viendo, si hay proceso de simbolización en el autismo. Me parece que en el Sí, autismo, la pregunta creo no es que, más, sí. creo que, me parece que hay fallas en la construcción de los símbolos. Yo no trabajo con un autista, no le podría decir, pero me parece que justamente ahí tenemos fallas en la constitución del psiquismo, como que la ayuda es no darle los símbolos, sino ayudarle a que desarrolle eso que no se pudo desarrollar, que pueda descargar esa lucha pulsional, conflictiva, lo que sea, y uno ayudarle a elaborar eso que no pudo construir. Sería la ayuda, el impulso a la formación de símbolos, sería eso. ¿Cuáles las carencias, las falencias? ¿Por qué no lo podría decir? Pero sí el impulso a poder construir esos símbolos, porque sabemos que todos los individuos, cuanto más capacidad simbólica tienen, creo que ya lo dije, más rico es intelectualmente, emocionalmente, ¿no? Tiene más variedades de expresión ante un mismo fenómeno. Cuando alguien está limitado a una expresión de un fenómeno, queda más acotado su desarrollo yoico, yo diría simbólico y yoico, ¿no? Por supuesto, por otra parte. Sí, Claro. Ay, Adelante, la doctora Kaplan. adelante, Ana. bueno, es muy agradable estar con este grupo y además muy, muy linda, diría linda porque me resultó estética toda esta aclaración de eh, la teoría leiniana sobre la interpretación. Ahora, me pareció muy interesante la pregunta sobre si hay simbolización en el autismo. Claro, hay muchos tipos de autismo, pero si pensamos en los autismos más graves, yo tampoco tengo gran experiencia, como somos los psicoanalistas, no podemos tener grandes experiencias en todos los tipos de pacientes, pero lo que yo he visto es una falla esencial en la formación de símbolos que llama la atención porque algunos, y hay algunas teorías que dicen que los autistas son muy inteligentes. No sé muy bien cómo se dan cuenta, sobre todo en los autistas que no hablan, donde la falla simbólica es importantísima. Pero creo que aún los autistas que están en mejores condiciones tienen grandes fallas, sobre todo en la comunicación, en la capacidad de estar con otros. El otro dentro del paciente, yo diría del chico autista, que es lo que yo
más o menos conozco. Es decir, el otro no existe, se pierde dentro de la concepción autista, no puede tener contacto ni interno ni externo. Ahora, uno puede pensar, y ahí es muy difícil entender en el autismo, si es que la agresión es tan alta en el autista que piensa que el otro es el autista. En su identificación proyectiva general, es decir, proyecta identificatoriamente en el otro toda la agresión, la fuerza del instinto de muerte que no le permite la comunicación. Uno podría entender que el instinto de muerte en el chico autista es tan fuerte que no puede comunicarse con el otro porque su parte muerta no le permite la comunicación con el otro. Y entonces, o el otro es el muerto dentro de él, o me refiero a algún tipo de autismo y mi experiencia es en niños, o él es el muerto que no puede comunicarse. No sé qué piensan los que tienen experiencia con los autistas. Sí, te estaba escuchando. A ver, yo quisiera decir algunas cosas, Ana. El tema básico del autismo es la no estructuración del sí mismo, de la conciencia de sí mismo, en mayor o menor grado. Entonces, y la simbolización implicaría una gran necesidad de una alta estructuración de ese sí mismo para poder simbolizar. Y como tú dices, al haber sí mismo hay el otro. Inmediatamente el otro aparece. Al no haber absoluto sí mismo, el otro no aparece o aparece a pedazos, como en sí mismo también se va construyendo. Entonces, claro, ahí el proceso, lo que pregunta Noema, ¿hay procesos de simbolización? Pues sí, digamos que sí hay procesos de simbolización, pero la estructura simbólica no se puede construir en general en la estructura autista. Tú ya lo dijiste, hay muchas variaciones. Sí, Entre más estructurado esté el ser, mayor capacidad de simbolización habrá, sin lugar a dudas. Es como yo lo he visto, ¿no? En el trabajo con autismo. Fernando, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que, que la labor analítica, y en ese sentido incluso cito a Berta, y un hermoso trabajo que ella tiene, que está en la red, que se llama En el bosque de la China, en Ujú. que un niñita autista, muy autista, y con una comunicación casi que originalmente fue visual, y esa paciente se perdió, después volvió, y estando jugando con la mamá, porque metió inicialmente a la mamá en el juego, de pronto con unas fichas de como las de juego, con las que uno apuesta cuando está jugando, cogió la muchachita una fichita, puso la otra al lado y puso la otra, y la primera palabra que dijo fue Minnie. Minnie, la de Walt Disney, la ratoncita. Si ustedes ponen hacen la composición del lugar, eso inmediatamente le abrió la posibilidad a Berta de entrar a desarrollar ese psiquismo. Y ahí lo ato con una inquietud que tengo con Luis para confrontar, digamos, el proceso interpretativo en Freud y el proceso interpretativo en Klein. Yo creo que en Klein hay un paso en el que Klein piensa, es decir, Freud descifraba, daba un significado, le daba un elemento, unía una relación, pero Klein creo que empieza a pensar en conjunto con su analizado. Es decir, en el proceso kleiniano,
por decir, si uno puede decir que hay un proceso psicoanalítico freudiano y hay uno kleiniano, yo creo que hay un valor muy importante en el proceso kleiniano, y es que se piensa en conjunto, se piensa a dos. Es decir, Klein se permite que por identificación proyectiva el paciente le coloque una cantidad de cosas en las vísceras, en el pensamiento, y ella intuitivamente le dice no cosas intelectualmente, como en el caso de Freud, que dice, bueno, este símbolo es esto porque tiene estas formas y estas cosas y eso. No, Klein se permite oír su víscera también, oír su interior, y empieza a hacer un trabajo, a mí me parece que de co-creación, y ahí incluso en el espiral de Pichón, uno siente que no solamente crece el paciente, sino que crece el analista, crecen los dios en una situación totalmente que para que sea análisis en Klein, sí hay que tener una compenetración tremendamente fuerte, casi visceral, diríamos, con el hígado. Claro, porque ese es el No problema sé, claro, es el Luis, ¿qué problema de piensa? contratransferencia con los objetos tempranos, que fue el otro concepto que trajo Luis, que es muy importante, ¿no? Y la posibilidad de generar la relación de objeto temprana, ¿no? Y la importancia de la relación de objeto en el conflicto también, ¿no? Entonces eso nos lleva a un campo mucho más amplio de trabajo, ¿no? Y además bipersonal, tú ya lo dijiste, ¿no? Yo quisiera decirle, vuelvo a decir, yo con experiencia con chicos, pacientes autistas. Se te va a veces la voz, Ah, Luis. Se Yo te no va sé. la voz, sí, sí, Luis. perdón. Y yo experiencia con, le dije antes, con pacientes autistas no tengo, que no podía transmitir como experiencia. Sí tengo algunas lecturas, pero que yo diría que hay fallas en el autismo en la estructuración del sí mismo. Creo que tú te decías con el otro, cuando el otro no existe, está encerrado en algo que le faltó o le falta algo de ese otro. Entonces, si es por agresión, yo no sé si es por agresión o no, o por qué, pero que hay una cierta retracción o de no desarrollo en ese otro mundo. Y fíjense que lo que ustedes decían, y tomado esto último que estaba diciendo Fernando, que él decía que justamente Melanie Klein, Freud descifraba, y esa es la idea de símbolos que tiene un significado muy particular el síntoma, mientras que Melanie Klein piensa en conjunto, porque tiene la idea de identificación proyectiva y contratransferencia. O sea, cuando el paciente tiene tal emoción, tal ansiedad o tal lo que fuese, en realidad lo busca y lo proyecta en el objeto analista para que éste se lo resignifique, le dé un sentido a eso. Y en ese sentido, ahí aparece la contratransferencia y la co-creación de ese símbolo donde los dos van a crecer. No sé quién dijo ahí que sentía no con el hígado. Yo creo que sí siente con la emoción, no en el hígado, ¿no? Entonces, por eso decía que Freud descifraba más. Y Melanie Klein trata como de construir algo que no ha sido podido construir. Y fíjense que en el desmantelamiento mental, que es, bueno, autismo, desmantelamiento, que son teorías posteriores a la kleiniana y más actuales, a mí me hizo acordar, se lo quería comentar a ustedes, habrán visto, y no ahora no puedo acordar el autor del libro, la película El Perfume. No me acuerdo cómo se Claro. llama el autor del libro, no me acuerdo, se me fue en este momento, ¿bien? Sí. Fallas de, Suskin, ¿no es Suskin? No, ¿eh? no, no. No sé si No. son fallas de la Perfume hay, retención o fallas de la edad, pero bueno. Pero en la película del perfume, ustedes si recuerdan, es un chico que quedó como muy aislado, muy separado de la figura materna en su cosa, y lo único que le quedaba era el perfume de cosas, de olores que la madre preparaba o cocinaba. Ese es el único registro sensorial que el sujeto le quedó, que después limitado en su desarrollo, era unisensorial.
Si eso lo pudo transformar simbólicamente, se hizo perfumista, creó perfume. Es la transformación simbólica de una experiencia temprana, primitiva, de carencias, que también pueden ser ricas para el desarrollo del sujeto. Yo digo, tomando esto, voy a hacer otro comentario, en este caso futbolístico. Miren ustedes. Bueno, no es prejuicio, es una conjetura que la podemos conversar entre nosotros. Yo pienso que Maradona, de quienes todos ustedes recordarán, tenía una gran habilidad y un gran desarrollo motor. Tenía unas piernas maravillosas para moverse y todo eso. Tenía todas sus dificultades, acuérdense, emocionales, personales, familiares y demás. Cuando fue el Mundial de Estados Unidos, cuando lo suspendieron, ¿se acuerdan qué pasó? Él le dijo, ¿qué fue lo que dijo él? Me cortaron las piernas. Cortarle las piernas, que era el aparato muscular con el que él pensaba y funcionaba, Así es. fue simbólicamente para nosotros, en otros términos, castrarlo, y creo que eso fue el comienzo de la debacle de Maradona. Le cortaron las piernas, no tenía aparato para poder pensar pensamientos en términos de Bion, y salió haciendo los desastres de descarga por donde podía descargar. Esta es una conjetura personal, que me disculpe, no, pero como idea de un personaje conocido, digamos, ¿no? Es decir, creo que esta es una cosa de la cuestión. Entonces, de vuelta, tenemos cargas pulsionales que se reflejan con emoción. Suskin, acá me están diciendo, Suskin. Que nos recuerda Patrick Susskind. Nos recuerda Patrick aquí Susskind. María del Socorro. Ahí está, muchísimas gracias. Siempre, nunca me puedo ganar Suskin. Bueno, entonces, bueno, ya me fui, no sé lo que estaba diciéndole, pero no sé, ya con lo de Susskind me fui yo también, pero que creo que volvemos a rescatar que tenemos a disposición todos los órganos de los sentidos, esto posterior a Melanie Klein también, por supuesto, y las cuestiones cómo cada uno de esos sensorialidad desarrolla, fíjense, según las experiencias primitivas que cada uno tiene, fíjense que cada uno desarrolla más alguno de los órganos de los sentidos. Vieron que hay gente que dice, yo veo una cara y no me la olvido más. Otro dice, yo escucho un sonido y no me lo olvido más, ¿no? Otro dice, yo siento un olor y no me lo olvido más. O sea, todos tenemos a disposición los órganos de los sentidos, pero nuestro desarrollo emocional temprano y primitivo, por las experiencias que fuimos transitando, desarrollamos seguramente más unos que otros. Y eso nos van dando cualidades de personas. En esto de Susskind tenía por carencia del resto, pero cualquiera de nosotros, no sé, si desarrollamos alguno de esos aspectos sensoriales primitivos, nos va a dar más capacidad. Uno puede ser de pensar, otro puede ser de sentir, otro puede ser de oír. Es decir, cada uno va a tener desarrollos en cualquiera de los órganos de los sentidos, aquello que tuvo mejores experiencias satisfactorias en su infancia. Y cuando sentimos que tenemos alguno de esos sensoriales y nos faltan las otras, bueno, vamos al analista porque, mire, yo la siento a mi mujer, pero no la escucho. O su piel me irrita, es decir, también expresamos emociones o sensaciones con las cuales podemos acercarnos o no a tal o cual persona o a cual cuestión, ¿no? A veces puede ser un texto, puede ser una música, puede ser una comida, ¿no? Es decir, que también tiene que ver esto con fijaciones tempranas primitivas, ¿no? Donde uno hace identificaciones muy tempranas, muy primitivas, que nos enriquecen o nos limitan en nuestro desarrollo. Y esa es la base de la estructuración y la base de lo que podemos interpretar cuando el paciente nos trae eso como problema. Si no aparece y no lo trae como problema, a menos que sea un autista o una carencia total, la cual tenemos que ver cuáles son los problemas que no, ni siquiera registra, ¿no? Bueno, no sé si aclara un poquito esto, amplía, porque es muy interesante el tema y porque lo que creo que esto empezó con Freud, en el desarrollo que usted hace, sigue con Klein, y hay muchos otros autores posteriores que
lo van a desarrollar y ampliar. Nadie va a tener la respuesta total, seguramente, ¿no? Con lo cual podremos seguir siempre reuniéndonos, ¿no? Y eso es lo bueno. Sí, ¿Alguna otra intervención? Simplemente algo, en estos días vi una hermosa película argentina vale la pena mirarla sobre un autista, se llama Goyo, se la recomiendo especialmente, está en Netflix, es muy valiosa porque está muy bien representado, digamos, lo que pasa en la mente y cómo él omnipotentemente quisiera que estuviera pasando en la realidad, pero está toda esa confrontación entre los dos tipos de pensamiento y el choque con el mundo, llamémoslo real usual, que también y de pronto uno se pone a pensar y es mucho más elaborado y mucho más, digamos, admirable el mundo de este muchacho autista que el mundo el mundo real, uno casi diría que es más patológico, pero la película la recomiendo. bueno. ¿Cómo se llama? Goyo, y Goyo. está excelentemente representada, la fotografía es linda, transcurre mucho en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que es una maravilla es decir, en América es uno de los museos más amables y más lindos que hay, y yo cuando he ido lo valoro mucho y hace está muy bien representado. Bueno, están todos Está en invitados. Netflix. Están todos invitados a visitar el museo y a visitarnos en Buenos Aires. Los vamos a recibir con toda la sensorialidad posible, y todas las Gracias. emociones. Y muy simbólicamente. ¿Ves? Pero es interesante, ¿no? Hasta lo voy a decir con cierto humor, ¿ves? Si en vez de ser nosotros neuróticos, analistas, fuéramos psicóticos, cuando tú te dices muy simbólicamente, se imaginan lo que un psicótico se vendría encima, ¿no? Entendiendo lo que podría creer que se representa esa idea, ¿no? Ujú. Fíjense que es interesante, que es lo que después los sacanianos, otros van a decir pasaje al acto, ¿no? O acting, Ujú. cuando no hay una simbolización intermedia para poder crear una representación, ¿no? Y esa es la otra característica del símbolo. Nos permite expresar y decir cosas a través de un símbolo, no ejercerlo directamente, ¿no? Fíjense, una cosa No de una, actuarlo. en vez de actuarlo, claro. En una pareja, tus palabras me matan. Una cosa es expresar simbólicamente el dolor, otra cosa es ir y clavarle un cuchillo. Fíjese que es el paso entre neurosis y psicosis, ¿no? Que va a tener que ver también con todo esto de creación de símbolos, ¿no? Que probablemente fallas de los trastornos en la psicosis, ¿no? Fallas en la conformación o formación de símbolos, ¿no? Porque no es, el símbolo es algo que representa otra cosa. En la psicosis no hay símbolo. La cosa es la cosa en sí mismo, ¿no? Una ecuación. Sí, cuestión simbólica, exactamente. Bueno, y volviendo al punto de la interpretación es justamente es una expresión simbólica que trata de aclarar o resolver ese conflicto que el paciente nos expresó a través ya sea de la asociación libre o de algún síntoma. O sea, implica también una transformación simbólica de ese conflicto por parte del paciente. No es una repetición, ¿no? Sería, doctor, usted me dijo eso, sí, tengo que ir a hacer eso. Eso no sería una construcción simbólica del paciente, sería un sometimiento superyoico al cual tiene que obedecer. En cambio, para que se cree el símbolo y pueda entender, está el otro concepto que después apareció, que es el de insight, ¿no? Claro, Darse. y es interesante porque vos trajiste
la respuesta autista de un paciente, que sería, no puede simbolizar, entonces tiene que ir y actuar. Bueno, sí, sí, sí. Claro, y lo actúa porque, en el punto de vista económico, la carga tiene que ser descargada de alguna forma. Exactamente. Y en el pensamiento se descarga, se transforma esa carga pulsional. Si no hay un símbolo o una simbolización que lo pueda expresar a través de eso, o lo hace a través de un síntoma o de un acto. Luis, Sí, dime. bueno, muchas gracias por esta presentación tan clara del desarrollo de la interpretación en Klein. Pero me pregunto, No sé quién habla. No sé Camilo Jacob, Milo Hackman. Camilo Jacobé, sí. me pregunto cuando hacías mención, y que de hecho Klein fue pues, una de las personas que permitió ampliar muchísimo el psicoanálisis, Mm, en la medida en que empezó a interpretar el juego de los niños y le dio posibilidad le empezó a dar como, como un estatus psicoanalítico al niño. sí. Y sin embargo, el niño, digamos que a través de su juego, de su comportamiento, de sus actos juguetones, le está hablando como en un nivel, con un tipo de símbolos. Mm, Pero ella le interpretaba en otro nivel, con palabras, como si fuera un adulto y, y de una manera bastante, a veces, muy cruda, como muy cercana a la ecuación simbólica, ¿no? En términos también de Klein. No sé si eso eh, pues tenga un significado especial dentro del desarrollo del psicoanálisis y de las resistencias que Melanie Klein tuvo en, 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 pues en su labor, en su trabajo como psicoanalista. Bueno, alguna diferencia que tuvo en su trabajo como psicoanalista, de vuelta, fue una cuestión edípica. No se olviden que por otro lado estaba Ana Freud. Entonces, ¿quién era el hijo, la hija del psicoanálisis? ¿Ana Freud o Melanie Klein? Eso también estableció para nosotros una rivalidad fraterna, ¿no? Puesta en quién tenía la mejor teoría, vamos a decir. Pero fíjate que creo que lo que tú traías, Camilo, que me parece que en el juego, al interpretar el analista, lo que trata es resaltar, trata de que el paciente pueda tener un significado de eso que está haciendo, que en muchos casos en los chicos es emocional, todavía no es racional, por ahí a veces hay una descarga emocional de ansiedad, de angustia, de rabia, y creo que en el juego expresa algo de eso, que lo que el analista le va dando son representaciones de palabras, que son todavía las que el niño no tiene totalmente construido. Y las tendrá, elaboración mediante, unir ese significado de esa representación, imagen que tiene a la palabra para darle un significado a eso que le está sucediendo. Si lo va integrando, enriquece su mundo simbólico. Y ese pedacito que lo integra, yo creo que en términos clinianos pasa a la posición depresiva. La posición depresiva no es un cuarto o el otro, que están esquizofrénicos o depresiva, sino que son
fragmentitos de mudanza que vamos haciendo de un cuarto al otro, bueno, va comprendiendo un significado de algo. Eso le va a permitir, es como uno leyó el primer tomo de Freud, va entendiendo algo, pasa al segundo tomo, va entendiendo algo. Si estamos en el segundo tomo y queremos leer el tomo 22, no vamos a entender. Entonces tenemos que ir dando ese paso de progresión creciente. Y el analista facilita eso. El analista sería el modelo que le decía antes, es el que le va dando tomo por tomo al chico que pase el tomo 2, al tomo 3, al tomo 4, y si no entendió el 4, volvemos al 3, ¿no? Después pasará al 4 y llegará hasta el tomo de capacidad simbólica que pueda leer, entender. Y nosotros también, ¿no? Porque nosotros leímos los 22 tomos, pero sabemos o recordamos lo que recordamos, digamos. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, esta interesantísima conversación. Agradecemos enormemente a Luis por sus aportes tan claros, tan precisos sobre la interpretación en Klein, a Fernando por la intervención completando su ideario sobre Freud, y a todas las personas que han intervenido. Camilo, tenemos la próxima, eso de Lacan, ¿no es cierto? Es que estoy un poquito perdido. La próxima semana, ya te digo, Y tú lo ubicas, Carlos Barredo. le das Barredo, un... ¿cierto? John, Carlos Barredo El- sobre la interpretación en Lacan. en Lacan, sí, sí, señor. señor. El de julio 23, Ok. Carlos Barredo, la interpretación en Lacan. Bueno, Nos esperamos que nos acompañen porque esto sigue creciendo y luego viene Winnicott y Meltzer. En fin, esto va a ser muy interesante. Toda la mirada sobre la interpretación. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, Luis. gracias a ustedes por la invitación y a los amigos colombianos los esperamos por Buenos Aires a todos. Gracias. Gracias, feliz noche. Felicita por habernos ganado el partido. Serán llevados, serán invitados, iremos con nosotros a Breva y a la cancha de Boca también. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, A todos. buenas noches a Gracias, todos. Buenas noches. gracias.